Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta reunión donde, más allá de Escuela para Padres, se nos ofrece una información muy valiosa que tendrá que ver con un próximo proyecto de trabajo con cada uno de nuestros pequeños en el kinder. Les doy la más cordial bienvenida en esta noche y los dejo en manos de nuestra psicóloga, María del Carmen Aguilera. Bienvenida, Mari Carmen. Y bueno, que nos sea de provecho. Muchas gracias a todos los presentes. Hola, gracias, Tani. Buenas noches a todos, papás, mamás, abuelitos, abuelitas que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias por darse el tiempo y conectarse aquí con nosotros para poder escuchar este tema que, como bien dice Tali, es muy importante. Voy a empezar a compartir pantalla y poder empezar con el tema ya de manera formal. Y al final había una sección de preguntas. ¿Sale? Yo se las estaré respondiendo en el mismo momento en que me la estén realizando. Igual las pueden escribir también por el chat. Ok. Tali, ¿me puedes hacer una señal de que ya estás viendo? Listo, Mari Carmen, ya se ve. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema de hoy básicamente es educación sexual integral enfocada a los niños y niñas del preescolar. Es en una infancia temprana en la cual pues pueden surgir muchísimas dudas de cómo educar en este tema a nuestros pequeñitos y pequeñitas de casa, ¿no? Esta palabra que yo les pongo aquí entre paréntesis, que es ESI, pues hay que aprendérsela porque es la que vamos a estar viendo continuamente en las próximas diapositivas, que justamente significa eso, ¿no? Educación sexual integral. Eso es ESI. ¿Por qué educación sexual integral? Ok, es una educación para la vida con amor. Yo realmente veo como sinónimo educación sexual integral como sinónimo de educación para la vida. Ok, el objetivo general de esta plática es la introducción a los principales temas para educar en sexualidad integral a niñas y niños, específicamente del Colegio Cervantes, en este caso, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, porque es la etapa de edad cronológica en la que nuestros pequeñitos y pequeñitas se encuentran justamente en la etapa de preescolar. Y esta infancia es muy importante conforme a las cosas que nosotros les vamos a ir enseñando. Y bueno, ¿qué es sexualidad? Esta es una definición un poquito larga, pero me gusta muchísimo por todo lo que menciona. Le voy a dar lectura para no ponerle palabras de más ni palabras de menos. La sexualidad es la parte de la vida sexual humana relacionada con el sexo y con los afectos. No es solo las relaciones sexuales, es la manera que tenemos de comunicarnos con los demás, de sentir nuestro cuerpo, de quererlo y cuidarlo. Es la manera de pedir y dar amor, de sentir placer y excitación, de estar felices junto a otra persona, de divertirnos con ella y de quererla. Y algo que me parece muy importante es esto que puse en color verde. La sexualidad existe desde que nacemos hasta que morimos. Sin embargo, a lo largo de la vida, esta va cambiando. La del bebé no es la misma que la de un joven o la de una persona mayor, pero en todo momento de la vida hay sexualidad. No importa si eres bebé, si eres niño o niña de 2 años, si tienes 5, si tienes 10, 15, 20, 30, 50, 60, siempre hay sexualidad. La sexualidad, pues efectivamente no la vemos, por eso nos causa como mucha inquietud o curiosidad. Pero la sexualidad siempre está aquí presente en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo relacionar esta parte que les estoy mencionando? La sexualidad es como la nariz. No la vemos. Nosotros vamos por la vida, subimos, bajamos, brincamos, damos vueltas y no vemos nuestra nariz. Sin embargo, ahí está presente. Y así es como es la sexualidad
también en nuestra vida. Bien, pero ¿cuál es la necesidad de educar en sexualidad en los primeros años de vida en una institución educativa? ¿Cuál es esa necesidad primordial, papás, mamás? Es justamente la prevención. ¿Por qué la prevención? Porque como yo les mencionaba al principio, es una educación para la vida. Entonces, cuando nosotros educamos en esta rama de la sexualidad, nosotros estamos previniendo esta parte de todas las problemáticas sociales que como personas podemos enfrentar, que como adultos ya enfrentamos y nos falta enfrentar, pero que a los pequeñitos que estamos formando también en algún momento van a enfrentar este tipo de situaciones sociales, pero principalmente el interés principal es la prevención del abuso sexual. Por eso les pongo aquí en rojo, como pueden ver, en México cada año hay 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil. En México nada más. Por eso es que esta necesidad de educar en sexualidad, desde aquí, desde nuestra institución, es desde dos niveles. Desde el nivel preventivo y desde el nivel de intervención. El preventivo es cuando nosotros vamos a dotar a nuestros alumnos y alumnas con todas las herramientas que necesitan. El nivel de intervención es cuando ya mamá o papá se acerca a nosotros y nos refiere a algún tipo de problemática donde nosotros podemos intervenir, como lo dice la palabra. Entonces, en la imagen que yo les pongo dice formador de formadores. Nosotros papás, nosotros maestros, maestras docentes, como formadores, nosotros que ya tenemos esta información, vamos a saber cómo intervenir ante cierta situación o problemática que nuestro pequeñito o pequeñita pueda enfrentar. Pero la intención justamente es prevenir. Una educación sexual integral es prevenir por formadores que somos. Y me gustó esa imagen porque dice formador de formadores. Lo que nosotros hacemos con nuestro pequeñito o pequeñita dentro de la educación es algo que ellos van a empezar a repetir también. Claro, con el criterio y los aprendizajes que ellos mismos vayan adquiriendo a lo largo de su vida, ellos también en algún momento van a ser formadores. Y bueno, ¿qué es la educación sexual integral? ¿Qué es la ESI? Desde la OMS, son estrategias metodológicas, científicas, humanas, que permiten un pleno desarrollo de la persona, hombres y mujeres, en cada una de sus etapas. Nosotros como seres humanos tenemos diferentes etapas. Etapas de la infancia, etapas de la adolescencia, etapas de la adultez, ¿no? Nosotros tenemos diferentes etapas. Entonces, ¿qué es la educación sexual? Son esas estrategias metodológicas que a nosotros nos van a ayudar a tener una vida de amor, una vida de salud, de capacidad de decisión durante toda nuestra vida. No necesariamente es justamente tal cual como lo dice aquí en la diapositiva. Algo también que menciona la OMS es esta parte de que tenemos que educar con valores. Tenemos que educar con valores, papás y mamás. Siempre, siempre. Los valores son de la familia, son parte de la familia. Desde ahí se introyectan en el pequeñito o pequeñita que nosotros tenemos en casa. Pero no hay que olvidar ser congruentes con estos valores que nosotros vamos a inculcar. La intención de la educación sexual no es cambiar los valores que tú ya tienes en tu casa. No, no vamos a cambiar esos valores con los que tú ya quieres formar a tu hijo o a tu hija. La intención es completar, acompañar o compaginar un poquito más esos valores que tú ya tienes. Pero aquí sí es muy importante tener esa congruencia de actuar y que nuestros pequeñitos actúen con esos valores que nosotros estamos inculcando. ¿Cuáles son los beneficios de la ESI, de la educación sexual integral? Como ya les mencionaba, uno de ellos y el principal es la prevención del abuso sexual. De aquí le siguen la toma de decisiones oportunas y asertivas durante toda la vida. Ahorita en este punto voy a hacer un poquito más de énfasis en la siguiente diapositiva. ¿Por qué durante toda la vida si estamos hablando específicamente de la infancia, ¿no? La siguiente es, ¿quiénes son
las principales personas encargadas de brindar educación sexual. Indudablemente la primera respuesta que todo el mundo nos da son los padres, porque los padres son los responsables de sus hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las otras personas adultas que también tienen una función de autoridad con ellos? Los abuelitos, las abuelitas, los tíos, los primos, las maestras. Todos tenemos esa autoridad y ese compromiso de estar educando en sexualidad a nuestros pequeñitos y pequeñitas. Pero sin duda alguna, papá, mamá, tú eres el principal. La principal persona que le va a ayudar y va a ser una guía para estos pequeñitos de cómo ir en su camino, cómo ir avanzando en su camino. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema siempre decimos, ¿quién es la primera persona en quien piensas para pedir ayuda? Mi mamá, mi papá. Entonces, son las primeras personas en las que un hijo o una hija acude. Entonces, este es el mejor momento que tú tienes y es una oportunidad para que te prepares y puedas llevar a cabo estos temas. Porque sin duda, tu hijo o tu hija en algún momento te va a preguntar, si no es que ya te preguntó, algunos temas de sexualidad, que entonces tú te puedes sorprender de las preguntas que te dan y dices, oye, ¿qué pregunto aquí? ¿Cómo se responde? ¿Qué pregunta tan inteligente? O sea, a su edad ya piensa en esto, en este tema. O sea, wow, entonces tú dices, ¿cómo le explico? Si está tan pequeñito, ¿no? Entonces, este es el momento, papá, mamá, abuelitos, para que tú te informes, te prepares y seas tú la fuente fidedigna de dar esta información. Porque si no es así, todos los pequeñitos y pequeñitas pueden preguntarle a alguien más. Y ahorita con tanto acceso a internet, a los 6 años también ya saben moverle muy bien a los dispositivos. Y cuando uno pone una palabra, por ejemplo, sexo, aparece un sinfín de imágenes que a lo mejor no es necesariamente lo que yo necesitaba encontrar. Entonces, esta es tu oportunidad, papá, mamá, para que concibas y atrapes todo este conocimiento necesario para poder acompañar a tu hijo o a tu hija. ¿Por qué? Porque la educación sexual integral no todas las personas adultas la recibimos o la recibió. Hay personas que llegaron a ser adultas sin esta educación. Pero ahorita tenemos la posibilidad de hacerlo desde edades tempranas. Y desde esta edad nosotros podemos fomentar muchísima seguridad en nuestros pequeñitos y pequeñitas para que sean autónomos en el rumbo y en el camino de su vida. Pero entonces, si algunos sí tuvieron educación sexual y otros no tuvieron, entonces, ¿cuál es la edad en la que se inicia una educación sexual integral? Desde siempre. Desde que nosotros tenemos a nuestro hijo, nuestra hija en el vientre, nosotros ya estamos educando en sexualidad. No hay momento para iniciar específicamente porque tenemos diferentes etapas y por lo tanto experiencias diferentes. Entonces no hay una edad específica porque desde que estamos en panza de mamá, nosotros ya estamos educando en sexualidad. ¿Por qué? Bueno, el doctor Eusebio Rubio nos menciona y nos habla de 4 olones de sexualidad. Estos 4 olones pueden llamarse componentes o bien la capacidad que como seres humanos tenemos para movernos en nuestra vida desde estos 4 olones. Son los que yo les voy a hablar ahorita. Estos 4 olones son reproductividad, afectividad, que también podemos verla como vínculo afectivo, erotismo y género. Reproductividad. No solamente es reproducirte. No solamente es yo, mujer, voy a ser mamá, yo, hombre, voy a ser papá. No. Es también cómo tú te vas desarrollando en tu rol de mamá y en tu rol de papá. Esto es súper importantísimo. No es solamente vamos a procrear un hijo, ¿cómo lo vamos a formar? Desde los valores, desde el respeto, con una educación sexual integral. Por eso es integral, porque abarca muchas áreas de nuestra vida.
El género. El género, como les pongo ahí en la imagen, es, eres mujer, eres hombre, y empiezas a identificarte, empiezas a relacionarte con lo que te gusta, con lo que no te gusta, con quién te la llevas mejor. O sea, es identificar. El erotismo. El erotismo es otra parte de la educación sexual muy importante que está presente en la vida desde que somos pequeñitos también hasta que morimos. ¿Cómo es el erotismo? ¿Cómo un niño puede vivir el erotismo? Estos 4 olones de sexualidad y la sexualidad no es igual la sexualidad de un adulto que la sexualidad de una infancia, de un niño o una niña. Entonces, el erotismo, ¿cómo lo vive un pequeñito de 0 a 5 años? Cuando empiezan a detectar esa sensación de placer, pero sensorial. Hasta ahí se quedan. Es un placer sensorial. O por ejemplo, como adultos también nos pasa que podemos sentir placer y no necesariamente es en un ámbito o en un tema erótico. ¿Cómo podemos sentir placer? A veces cuando nos sentimos muy cansados ya de haber laborado todo el día, que estuvimos parados, o estuvimos caminando, corrimos muchísimo, y entonces decimos, me siento muy agotada. Llego y me siento en la silla y dices, ¡ay, wow, por fin! ¿No? Esta parte también es sentir placer y no es erótico. Y con los pequeñitos su pensamiento es abstracto por la edad que tienen. Todo es muy claro y conciso. No, su cerebro a esa edad no da hilo como para pensar en las cuestiones eróticas. Y bueno, afectividad y vínculo afectivo, justamente también en esta parte, en la infancia, entran muchísimo los papás, porque son el primer vínculo de seguridad y de amor que los niños y niñas tienen. Y ahí, pues ya entran a la guardería o ya entran al preescolar y es cuando empiezan a desarrollarse en un nivel social donde aprenden normas sociales, responsabilidad afectiva, y esto tiene que ver en cómo me relaciono yo conmigo mismo, conmigo misma, y cómo me relaciono con el otro. Por eso es que todos estos solones tienen muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque en la reproductividad los chiquitos, bueno, pero es que no son papás y tampoco pueden procrear hijos a esa edad. Tienen toda la razón. Pero desde el juego ellos ya empiezan a identificar las partes de la vida y los roles. Podemos jugar a la mamá y al papá. Podemos jugar a la familia. Y no, es una cuestión en la que ellos van aprendiendo y se van desarrollando. Género, identifican con las partes de su cuerpo cuando se trata de una mujer o cuando se trata de un hombre, niña o niño. Y bueno, para hablar de temas de sexualidad con mi hijo o hija, es importante reconocer la etapa del desarrollo en la que se encuentra. En la primera infancia, el pensamiento es concreto, como les mencionaba, es muy concreto. Es decir, las respuestas a sus preguntas deben de ser claras, concisas y sobre todo, papás, con la verdad. Claro, conciso y con la verdad. No es información a la que tengamos que tenerle miedo, es información que está dentro de nuestro alrededor. Por eso justamente es lo importante de una educación, para guiarlos en canalizar esa información de manera correcta. No podemos decirle a una persona de 40 años qué es el erotismo de la misma manera en la que se lo puedo decir a un niño de 5 años. Pues no, porque ¿para qué le vas a explicar a un niño de 5 años qué es el erotismo? También, ¿no? Entonces es importante identificar la etapa del desarrollo en la que la persona se encuentra para yo poderle explicar. Y algo muy básico, papás, cuando nuestros hijos nos preguntan algo, y aunque nosotros ya sabemos qué responderle, o en todo caso no sabemos qué responderle, es importante indagar. ¿Dónde lo escuchaste? ¿De quién lo aprendiste? ¿Dónde lo viste? Y si te dicen que no, no, en ningún lado, es ¿qué te imaginas tú que puede ser? ¿No? Por ejemplo, mamá, papá, ¿qué es sexo? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo mencionó? No es malo dónde lo escuchó, pero por eso vamos a investigar. Y si no sabemos, es ¿qué te imaginas que es?
Porque uno de los miedos que como papás tenemos es, ¿y si le respondo y le doy más información de la que él necesita saber? ¿O si no le respondo como es? Por eso es importante siempre responder con la verdad y al nivel en el que el niño se encuentra. Por ejemplo, ¿qué es sexo? Es el órgano que a ti te está diciendo si eres niño o niña. ¿Sí? En todo momento se educa con lo que se dice, se hace y con lo que no se dice y no se hace también. Tú puedes decidir no responderle porque a lo mejor te cuesta trabajo o te da pena hablar ese tema. Y dices, ay, está muy chiquita, a lo mejor no lo entiende, mejor después, ¿sabes? Que al cabo al rato se le olvida y no pasa nada, ¿no? Entonces, no le explicas, no pasa nada, pero es importante, si un niño o una niña ya tiene una duda, no echarla por la borda y tomarla en cuenta, porque ya tiene una duda y de alguna manera la va a resolver. Entonces, si él ve o ella ve que no le estamos respondiendo como ella necesita, como él necesita, dependiendo de su etapa de desarrollo, puede decir, ah, a mi papá o a mi mamá le da miedo tocar el tema, entonces no le vuelvo a preguntar. Ah, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita, no tuvieron el interés en explicarme, entonces pues busco. Mi maestra a lo mejor, ¿no? Entonces, con lo que no decimos y no hacemos, también estamos educando. Por eso es importante, como les mencionaba anteriormente, este es tu momento de prepararte, de tener los temas, cómo manejarlo, para que tú seas esa guía y esa lamparita que va a guiar a tu pequeñito o pequeñita en la vida. ¿Sale? Ahora les voy a hablar sobre las etapas del desarrollo de la sexualidad, que justamente les mencionaba, ¿no? Hay que identificar en qué etapa del desarrollo se encuentra cada pequeñito o pequeñita, y como en la imagen que les pongo aquí, desde que son bebés, desde que están en el vientre, ya hay una educación sexual. ¿Qué olor de los que yo les acabo de explicar podemos observar en esa imagen? El olor del vínculo afectivo. Con caricias, con cuidados, desde ahí lo podemos observar. Entonces, bueno, cuando los pequeñitos se encuentran de 0 a 1 año, desde la concepción ya existe su carga cromosómica, XX o XY, si van a ser niños o si van a ser niñas. Por eso es que desde ese momento nosotros ya introyectamos información sexual. La sexualidad de una niña o de un niño que acaba de nacer, de un recién nacido, está muy vinculada con sus padres, muy vinculada, porque son las primeras personas a las que se acercan y los primeros contactos que tienen de cuidado. Las caricias, la alimentación, el cuidado, la atención, formarán la base de las relaciones que ellos después van a entablar con sus amigos, con sus vecinos, con sus primos, con sus familiares. Cuando estén más grandes, van a desarrollar otro tipo de relaciones y la base que nosotros les dimos desde el nacimiento, eso es lo que va a desempeñar el papel importante. Por eso es que esto tiene una importancia muy relevante, muy relevante. La vivencia que tengan en esta etapa y las caricias como en la imagen que les estoy poniendo en esta diapositiva. A través de ellos se van a crear los lazos afectivos que serán necesarios para el desarrollo sexual y social de niños y niñas. De 1 a 3 años y medio. En la segunda etapa, es esta, niñas y niños tienen un estrecho vínculo con su familia. Esto hace que su pensamiento se vaya enriqueciendo. ¿Por qué? Porque los vínculos crecen. Ya no es solamente mamá, ya no es solo papá, ya es abuelo, ya es abuela, ya es el tío. Y entonces empiezan a ver que hay más personas en su alrededor, en su mundo. Y empiezan a relacionarse un poquito más. Pero como es familia, por eso es que el vínculo es más estrecho. Y con algunos se hace un poco más fuerte. En esta etapa también los niños es cuando se imponen a sus padres. Muchas veces lo hacen a manera de berrinche, pero es una manera de demostrar sus emociones y de decir que algo quieren y no lo están consiguiendo.
Es como una forma de afianzar su independencia. Es como decir, yo quiero ese dulce, pero no lo puedo conseguir si mi papá o mi mamá no me lo compran. Y entonces viene el berrinche, ¿no? Es una forma en la que afianzan su independencia y que se imponen a papá, ¿no? Mamá y papá. En esta etapa también empiezan a reconocer su cuerpo, qué es lo que necesitan, qué es lo que les produce placer, porque en esta edad de 1 a 3 años y medio, no en todos, hayan algunos que sí, pero ya puede empezar esta autoexploración, ¿no? Que ya vemos que si la niña está sentada se está moviendo en la silla, o donde uno recarga su brazo en los sillones que están como de caballito y las niñas se están moviendo, o los pequeñitos, ¿no? Que se están autoexplorando. Ya desde esta edad ya lo podemos observar. Otra cosa que es muy importante en relación a los vínculos afectivos es que no hay diferencia para demostrar cariño, para demostrar caricias, para dar amor a los niños o a las niñas. Y hay momentos en los que suele pasar que decimos, ay, qué bonita es la niña, qué hermosa, ven, déjate, doy un abrazo. Y los niños, qué guapísimo te ves, vete a jugar. ¿Por qué con las niñas a veces sí demostramos más amor? No está mal. No se trata de que no lo demuestren, que lo dejen de hacer o lo hagan menos. No, simplemente que un niño también tiene la misma necesidad que las niñas de sentir amor, de sentir cariño, de sentir las caricias de mamá y de papá, de tener esa oportunidad de llorar y no decirle, los niños no lloran, no tienen por qué llorar. O lloras como niña. Entonces les estamos enseñando que solo las niñas lloran. Y no, no hay diferencia. Si es niño, si es niña, tiene la misma necesidad de amor. Ya comienzan en esta etapa, papás y mamás, las preguntas. Mamá, papá, ¿yo por qué sí tengo pene y mi hermana no? Mamá, papá, ¿por qué yo no tengo lo mismo que tiene mi hermano? Empiezan a identificar que no todos somos iguales. Y sus juegos son libres. Sus juegos son libres. Ahorita me viene a la mente una imagen donde está una niña con su mamá y le dice su mamá a la niña que está jugando con carritos, le dice, María, no juegues con carritos. Y entonces la niña voltea y le dice, pero ¿por qué no? Si tú tienes uno. ¿Sí? Entonces, no hay estereotipos en los niños. Ellos juegan porque es algo que les gusta, algo que quieren conocer, algo que les atrae, y eso no significa si van a desarrollarse en algún género más específicamente. Hay que recordar que están en una etapa en la que se están descubriendo y que se están conociendo. De los 2 a los 6 años, ya es una etapa en la que pueden aprender también a compartir, porque este tema también es algo que puede ser un poco conflictivo, ¿no? De préstale tablet a tu primo, o préstale tu muñequito a tu amiga, no pasa nada. Pero ¿cómo les explicamos esta parte de compartir? Ellos van aprendiendo en esta etapa justamente cuando están socializando y que tiene que ver con el vínculo afectivo, que compartir no es perder, sino ganar. Y sobre todo, como les pongo ahí, es parte de una responsabilidad afectiva. En esta etapa, ¿cómo lo podemos también observar? Cuando tenemos más de un hijo o en el salón de clases, ¿cómo podemos observar esta parte y cómo trabajar la responsabilidad afectiva y el vínculo afectivo? Bueno, si yo veo que mi compañerito Pedro tiene unos colores súper padrísimos y tiene el azul que yo quiero ponerle a mi pelota de mi dibujo, no voy a ir y se lo voy a quitar nada más porque me gustó. Que es una actitud muy normal en esta etapa. Pero nosotros como adultos les vamos a enseñar y decir, entiendo que quieras ese color azul, está muy bonito. Tu compañero Pedro no lo está utilizando, lo puedes pedir. Y entonces con esa responsabilidad afectiva es, Pedro, ¿me prestas tu color para yo poder dibujar mi pelota? Es una forma de trabajar la responsabilidad afectiva. ¿Cuántas veces vamos a estarle explicando a nuestros hijos este punto?
las veces que sean necesarias. Por eso es que la crianza puede ser desgastante, porque decimos, pero ya se lo expliqué muchas veces. Esto es lo importante de una crianza, no cansarnos y seguir, porque ¿qué creen? No toda la vida se quedan de 2 a 6 años. Ellos van aprendiendo. Y María Montessori justamente dice, inculca en tus hijos o en tus hijas ideas con valores, ideas buenas, aunque no las entiendan. Cuando estén más grandes, con las vivencias, con las experiencias de la vida, ellos van a entender eso que están viviendo, esa idea que tú les inculcaste. Y entonces, sin que tú estés presente, ellos van a saber solucionar y enfrentar su vida. En esta etapa también se sigue presentando un proceso de identificación e imitación de modelos de conducta. De repente podemos pararnos como mamá, como papá, o jugar a la cocinita, ¿no? Porque mamá hace de comer y yo quiero ser como mamá, entonces imita. O en la computadora como papá, o como mamá, porque ya ahorita ven a ambos. Entonces, escucho, quiero ser alto y fuerte como mi papá. Yo quiero patear el balón en el fútbol fuerte como mi papá, ¿no? Ellos van imitando esas conductas. Y es así como van descubriendo su identidad sexogenérica. Es, yo soy niño y me siento como niño. Y es cuando empiezan a identificarse. Tú eres niña y actúas como niña, ¿no? Empiezan a identificarse. Una conducta que es muy esperada en esta etapa también, es como disco rayado, es el tocamiento de los órganos sexuales. Vuelvo a decir, no con un placer erótico, sino un placer sensorial. Solamente sensorial. No sé si se dieron cuenta, pero las etapas que yo les estoy manejando aquí no están tan divididas, de 0 a 1 año, de 1 a 3, de 3 a 6. No, la última abarca de los 2 a los 6 años, porque es toda esta etapa en la que estas cosas se pueden presentar. No son tan tajantes como de decir, ay, ya no tienes 3 años y medio, ya tienes 4, ya no hagas berrinches. No, no son tajantes. Están en ese proceso de aprendizaje. Pero entonces, ¿qué es lo que nos preocupa como papás al estar hablando temas de sexualidad? ¿Por qué? Cuando escuchamos sexualidad, a veces lo relacionamos con sexo, o escuchamos sexualidad y pensamos y se nos vienen muchísimas cosas a la cabeza y decimos, ay, no, me da miedo, mejor no me acerco. Pues es como cuando vas a nadar. Vas a nadar y dices, ah, es que no sé nadar muy bien, me da miedo. Y, ok, ¿qué haces para que se te quite el miedo de meterte a nadar? Metes un piecito, sientes el agua, ah, no está tan fría, no está tan caliente, me agrada, lo metes un poquito más, metes el otro pie, poco a poco te vas metiendo. Y es así como papás, mamás, maestros, abuelitos, abuelitas, nos vamos adentrando al tema de la sexualidad para saber qué es lo que hay. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo estoy viviendo yo en mi vida propia? ¿Y cómo voy a guiar a mi pequeñito, pequeñita en esta etapa en la que se encuentra? Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. Y algo que nos preocupa son los juegos sexuales y la exploración que en ellos empiezan, porque decimos, ah, no, ya se está tocando los órganos sexuales. ¿Cómo le digo? ¿Qué hago? Es que no lo debe de hacer. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo les explicamos? No es malo. Y cuando están sintiendo ese placer o cuando es agradable para ellos, es simplemente decirle, entiendo, porque es algo agradable lo que estás experimentando, pero es algo muy tuyo y es algo muy íntimo. ¿Sale? En los juegos sexuales, como en la imagen, aquí, ay Dios, María del vestido amarillo ya le está viendo a Juanito, porque ya se bajó el pantalón, o porque ya le está diciendo, mira María, lo que yo tengo aquí, ¿sí? Y nosotros decimos, ay, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Y entonces ya ellos ven y dicen, ay, lo que estoy haciendo es malo. Esto no está bien, o se asustan y hacen los ojos así, lo saben muchísimo y dicen, no, esto no está bien. No, por eso lo primero que tenemos que hacer como mamás, como papás, abuelitos, abuelitas,
es mantener la calma, porque dentro de la etapa del desarrollo que ellos tienen con su pensamiento concreto, no hay una intención de sexo, de relaciones sexuales, de erotismo, no. Por eso, siempre mantener la calma. Y se vale que si tú dices, no sé qué decir, no sé cómo enfrentarlo, ayúdame, ¿no? Ayúdame, esposo, ayúdame, esposa, ¿cómo le hacemos aquí? Se vale pedir ayuda. Se vale pedir ayuda, papá y mamá. ¿Cómo enfrentamos este tema? ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo? Porque lo relacionamos también con un abuso sexual. ¿Cuál es la diferencia entre un juego sexual y un abuso sexual? Eso es lo que también vamos a ver ahorita. Cuando en el juego se mencione a alguien considerablemente mayor que el niño o niña, sí podría pensarse en un abuso sexual. Ay, mamá, es que, ¿qué crees? El otro día jugué y vi el conejito, por ejemplo, de mi tío, ¿no? Entonces dices tú, a ver, ¿cómo? Explícame dónde está el conejito, cuál conejito y por qué con tu tío de 20 años, ¿no? Entonces ahí sí es llamativo y sí es un foco rojo que hay que estar investigando y estar al pendiente. Cuando son entre pares, no. Y cuando es un juego sexual, acuérdate que estamos educando en educación sexual integral. Ellos se están relacionando. Y los juegos pueden ser con su mejor amiguito de la escuela, puede ser con su hermanito, con su primo en casa del abuelo, de la abuela, pero entre pares. Y estos juegos se dan y son muy comunes en esta etapa. Por eso es importante mantener la calma y buscar información, prepararnos para saber enfrentar estas situaciones. Y siempre insistir en valores, en respeto, porque hay que recordar que somos formadores. ¿Sí? Y bueno, aquí les menciono, como disco rayado, los juegos sexuales son típicos de esta edad escolar. Desde la edad de preescolar, tanto niños como niñas ya deben de conocer su anatomía física, que son cómo son sus órganos sexuales. Y esto tú se lo puedes explicar, mamá, papá, abuelito, abuelita, desde los libros. Un libro que tú veas con una imagen puedes explicarle, tú María tienes una vulva, tú Pedro tienes un pene. Y entonces de ahí se desprenden más aprendizajes que ellos necesitan. Solo tú eres el dueño de tu vulva, de tu pene, solo tú los cuidas, solo tú los aseas. Nosotros les podemos ayudar a hacerse y a bañarlos cuando están chiquitos, pero entonces ellos tienen que aprender a hacerlo. Cuando ellos lo aprenden a hacer, solitos ya tienen que continuar en ese camino. Papá y mamá ya no tendrían por qué ayudarle. Soy yo. Mande. ¿Nos podrías dar un ejemplito, dos ejemplitos de este tipo de juegos sexuales? Porque a lo mejor podemos entender como papás algo de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, ¿no? O alguna situación con nuestros niños, pero a lo mejor no tenemos ni idea a qué te refieres con juegos sexuales. A lo mejor a excepción de esta pequeña imagen que se ve de los niños queriendo ver el órgano sexual entre uno y otro, que es algo muy común, ¿nos podrías dar unos dos ejemplos? Mira, de hecho uno es este, ¿no? El de la imagen, justamente por eso se los puse, porque ellos empiezan a jugar como de, ok, a ver, vamos a jugar, a que vamos a las albercas. Y entonces, pues, ¿qué haces cuando vas a las albercas? No te metes con short, ni pantalón, ni camisa. Entonces, desde ahí se puede originar también un, wow, a ver. Por eso es que aquí empiezan a reconocer que somos diferentes, porque, mira, tú tienes algo diferente a lo mío. No somos iguales. Y justamente esto, pues sí te lleva a decir, mira, ¿no? Habrá quienes sí saben ya que se llama pene, la parte del hombre. Habrá quienes no. O, por ejemplo, pues hay quienes sí les dicen como este apodo que no es tan recomendable, ¿no? Como el pajarito, me decía un niño un día. Entonces, como, a ver, ¿y puedo tocarlo? Pero no es justamente con esta intención de que sienta placer el niño, sino la curiosidad. Entonces, mediante rutinas de una dinámica familiar, de una dinámica de relación entre personas, se va dando esta curiosidad. Entonces, juego sexual es cuando ellos están aprendiendo, conociéndose, identificando, viéndose, viendo al otro, observándose, y pues sí puede llegar a ser que te toque, pero la diferencia
de que sea un abuso sexual es justamente, bueno, ahorita lo voy a mencionar en la otra diapositiva, es justamente que no sea una persona mayor. Pero también es importante identificar si es un pequeñito que ya vimos que ha estado estimulado en temas de sexualidad o de erotismo, sí es importante tener este cuidado de cómo educar y cómo sobrellevar este tema de un juego sexual. Eso es importantísimo cuidarlo. Por eso es primordial que ya sepan lo que le corresponde a su edad, para que entonces ellos puedan decir, esto es mío y nadie lo puede ver y nadie lo puede tocar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada familia tiene sus valores. Cada familia tiene sus valores. Y aunque no es la intención modificarlos ni cambiarlos porque estén mal o X cosa, es importante reconocer cuando dos pequeñitos, por ejemplo, de 6, 7 años, están llevando a cabo actitudes que pueden ser relacionadas a un abuso sexual. Si ya le lastimó, por ejemplo, ya no es como un juego, porque entonces ya no es una curiosidad. Y hay que estar al pendiente. ¿Sí? Por eso es importante estar siempre formando a nuestros pequeñitos. Siempre, siempre. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y ya después me dices si te quedó como alguna duda o respondí tu pregunta, ¿va? En esta siguiente diapositiva yo les pongo, no es información que me saqué de la manga aquí, ¿no? 5 condiciones de acuerdo a Álvarez Gallú, que es un sexólogo muy importante, no tiene mucho que falleció, entonces no estoy hablando de alguien de antaño. Este sexólogo nos habla y nos menciona estas 5 condiciones de juegos sexuales que los podemos considerar sanos. El primero es que sea libre y voluntario. Cuando hay curiosidad, como estos pequeñitos. Ellos están jugando, pero de repente ya empezaron a mostrarse, a tocarse y a ver, entonces dicen, wow, mira. Y además se siente muy bien, es agradable, ¿no? Cuando es voluntario y libre con alguien de su edad y no están siendo obligados, es un juego sexual sano porque están descubriéndose, están conociendo. El segundo punto es que los integrantes sean aproximadamente de la edad o por lo mucho 2 años de diferencia. No tendría por qué tener un juego sexual un niño de 5 años con uno de 12. Por eso es importante tener en cuenta esta parte. Porque están en etapas diferentes y aunque son muy poquitos años de diferencia, no es lo mismo como yo le voy a explicar a un adolescente o a un niño o niña de 5 años que es un juego con tema sexual. No es igual. Por eso es importante tener calma, observar cómo están llevando a cabo el juego y sobre todo la edad. Podría parecer un poco insignificante, pero es muy importante este punto para poder diferenciar entre un juego sexual sano y donde no, donde hay que intervenir, ¿sale? El otro punto es que alguno de los integrantes no haya tenido exposiciones previas a estímulos sexuales no acordes a su nivel de desarrollo. Es justamente lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? O sea, pueden estar dos de la misma edad, pero si alguien ya estuvo expuesto a situaciones previas, es importante estar observando, estar interviniendo, porque se supone que un juego sexual sano están descubriendo, están conociéndose, no se están enseñando, ¿vale? Que no solo comparten juegos sexuales, ¿sí? No es solamente, así eres mi amigo, pero nos vamos al baño y jugamos, y sí, bien padre, y en casa de la abuela en el cuarto que está hasta mero arriba,
mientras papás comemos aquí abajo súper divertido y súper relajado. No, no se trata tampoco de eso. Cuando es sano, también coinciden en otros juegos. Podemos ver películas juntos, podemos jugar fútbol juntos, podemos jugar carritos, podemos jugar bloques, podemos vernos en la escuela y estar en el recreo juntos. También este es un punto muy importante. Y la última que debería de ser la primera, creo yo, pero la última que nos menciona Álvarez Gallú es que no pidan guardar el secreto. Esto también es un indicador importante de saber qué es un juego sexual sano. Pero para esto, papás, como les mencionaba al principio, es importante formar un vínculo afectivo sano con nuestros hijos. Si nos vienen y nos preguntan, oye, papá, ¿por qué se ve el cielo naranja? Ay, no sé, déjenme terminar de trabajar, un ratito vemos. Entonces, le estamos dando el mensaje que a lo mejor no nos interesa explicarle el tema y decimos, no, es que papá está muy ocupado, entonces mejor voy a investigar en otro lado. ¿Sí? Cuando les piden guardar el secreto en un juego o en una situación conflictuante, acuden a la persona que saben que va a estar para ella o para él. Por eso es importante tener ese vínculo, para que ellos tengan la confianza de decir, es que me dijeron que no dijera nada, me dijeron que no te explicara a qué estamos jugando. Es que es un secreto. Ellos van a tener esa confianza de decírtelo a ti, de expresártelo. Y entonces tu mamá, tu papá, que ya te involucraste en el tema de sexualidad, vas a saber cómo intervenir. E inclusive hacer equipo con la escuela, ¿no? Mencionarlas, que es justamente esta parte del interés de educar en sexualidad desde la institución educativa. ¿Alguna duda, Tali? No, todo bien, Mari Carmen, gracias. Gracias a ti. Bueno, la identidad de género también se da en esta etapa y es parte de nuestra educación sexual integral. ¿Qué es esto? El grado en el que te identificas con la masculinidad o feminidad o una combinación de ambas. Se va construyendo al paso del tiempo y te permite ser quien eres. Como el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Del carrito, que en esta combinación de ambas que decimos, no juegues con carritos desde niños, pero tú tienes uno. Le dice a la mamá, no, pero tú tienes un carro. Ellos van identificando esta parte. La infancia inicia, en esta infancia se inicia a reconocer lo que le gusta, lo que desea, lo que observa y van formando su imagen, su identidad y esto nos lleva a una aceptación. La aceptación es súper importantísima porque esto también nos ayuda a relacionarnos, a socializar. Y es el vínculo afectivo que nos menciona el doctor Eusebio Rubio en el OLON, de vínculo afectivo. La aceptación es muy importante. Por eso es importante permitirles jugar libremente, porque así los vamos conociendo. Y con ellos, con la infancia, por eso es que es tan maravillosa esta etapa, porque todo lo hacen jugando. Todo es jugando. Todo lo aprenden jugando, todo lo externan jugando. Por eso es tan maravillosa esta etapa. Ni siquiera tienes que sentarte a hacer un interrogatorio como que para tú conocer cómo se sintió el día de hoy. ¿Cómo le fue en su escuela? ¿Qué le hubiese gustado cambiar? Y volviendo a lo mismo, de que niños y niñas tienen la misma necesidad de cariño, pues también hablamos de una equidad de género. Habrá momentos en que se pueda brindar a cada uno lo que necesita. Puede pasar, por ejemplo, en casa cuando tenemos dos hijitos y se enferma uno y dicen, mamá, pero es que ¿por qué si te vas a dormir con Juanito y conmigo no? Y entonces le explicas, bueno, es que Juanito está un poco enfermo y tengo que cuidarlo en la noche. A veces hay que darle a cada quien lo que necesita y no sentirnos con la culpa de, ay, es que no puedo darle a los dos lo mismo. Habrá excepciones, pero el cariño
El amor siempre será incondicional, siempre. Por eso es importante formar con valores y formar con respeto. La reproductividad es este otro olón que nos menciona el doctor Eusebio Rubio, y aquí nos dice que con los niños y niñas este olón se va desarrollando a través de los juegos simbólicos y de roles, en un aspecto que va desde la reproducción de los roles estereotipados de hombre y mujeres hasta los roles flexibles. Es como de, es que la moto se la compré a mi hijo porque es de niños, pero no importa, María, tú también la puedes usar. No solamente es estar diciendo que es de niños, que es de niñas, que es de hombres, que es de mujeres. También tiene que ver con esta cuestión de ser flexibles, porque recuerden que están conociendo, están descubriendo. Las familias somos formadoras desde el amor, con respeto y con valores. Somos el primer vínculo y somos formadores. Y es una oportunidad maravillosa porque es la manera en la que una persona puede dejar una enseñanza o muchas enseñanzas en la vida de otra persona. Pues mamá, papá pueden dejar muchas enseñanzas en la vida de sus hijos e hijas. Es una oportunidad fantástica que tienen en esta etapa de la infancia, de los 0 a los 6 años. Entonces, bueno, parte del objetivo de la sexualidad es, bueno, más bien de la educación en sexualidad, es dotar de herramientas a los pequeños para cuidarse a sí mismos y relacionarse sanamente. Ojo, cuidarse a sí mismos y relacionarse sanamente. Saber poner límites de manera asertiva. No me gusta que me abraces. No me gusta que me des un abrazo así. Es que saluda de beso a tu tía. Pero no quiero. O sea, que se animen, que puedan decir, no quiero. No está bien para mí. Por eso es importante que aprendan a cuidarse a sí mismos y a relacionarse con los demás de manera sana. Y todo esto, el primer círculo en el que se aprende es la familia. No sé si algunos sí vieron la película de Lilo y Stitch, pero por ejemplo menciona, ¿no? Ohana. ¿Qué significa Ohana? Significa familia. Y tu familia nunca te abandona ni te olvida. La familia siempre va a estar para ti. Es donde tú encuentras esa confianza de poder externar tus dudas, de poder externar que hay un conflicto, de poder acercarte, porque en ese círculo tú te vas a sentir cuidado. Porque en ese círculo te vas a sentir protegido, escuchado, pero sobre todo no te vas a sentir juzgado ni juzgada. Por lo más mínimo, no te vas a sentir juzgado. Por eso es importante que como familia seamos conscientes de que somos formadores con valores, con respeto, con amor. Por eso una educación sexual integral es una educación para la vida y es una educación con amor. Tenemos un conflicto, ¿cómo lo podemos solucionar? Como mamá, cuando tienes 2 hijos o estás con tu hijo, pero tu sobrino que también lo quieres mucho, ¿cómo solucionas un conflicto? Desde el amor, aceptando, porque acuérdate que estamos formando y ellos tienen que aprender. Algo muy importante, estos 4 olones que nos menciona el doctor Eusebio Rubio, que es reproductividad, vínculo afectivo, género, en estos olones no quiere decir que, ok, es que en la infancia aprendes vínculos afectivos. Ok, es que cuando eres adulto, ya tienes 18, empiezas a desarrollar el olón del erotismo. No. En todas las etapas de la vida se van presentando uno, luego otro, ¿sí? No hay como un seguimiento. No lo hay. Todos están relacionados entre sí. Todos. Todos. Y bueno, papás, algo que es muy importante explicarles el día de hoy son, como les mencionaba la maestra Tali, el proyecto que nosotros vamos a implementar aquí con pequeñitos y pequeñitas de primero, segundo y tercer grado de preescolar. Vamos a realizar estos talleres
con educación sexual integral. Y aquí están los temas que a su etapa y a su edad respecta. En el tema biológico, en el tema de emociones y en el tema de vínculos afectivos. ¿Qué es lo importante de ver en cada uno? No nos vamos a llevar libros y explicarles y con imágenes y no, papás. Vamos a jugar. Vamos a jugar en el tema, todo observado, todo cuidado, con maestra, voy a estar yo, lo vamos a estar trabajando en equipo como una educación sexual, partes del cuerpo visibles y privadas, jugando lo vamos a hacer. El conocimiento del cuerpo, porque es muy importante. El conocimiento del cuerpo es muy importante. No tengamos miedo de decir, se llama vulva, se llama pene. No, es una parte del cuerpo normal y común, como está en nuestra vida, está en nosotros, como la nariz, como el brazo, como el dedo. Por eso entonces aprendemos cuál de las partes de nuestro cuerpo son visibles y cuáles deben de ser privadas. Tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo, a saber poner límites, identificarnos con lo que nos gusta y sobre todo la higiene. Porque es parte de una intimidad. Hablar también de autoestima, empatía, identificando emociones, lo que te gusta, no te gusta, la equidad de género, la cuestión de familia, pues es un trabajo en equipo, y juguetes. El material personal, que es como el ejemplo que les mencionaba de los vínculos afectivos, cuando yo veo que mi amiguito Pedro tiene el color azul. ¿Cómo le hago yo para conseguirlo? No voy a ir a quitárselo, se lo pido prestado. Todos estos temas se van a ver en primero, segundo y tercero. Ojo, no se va a ver con la misma actividad porque están en una etapa diferente. Primero apenas se está aprendiendo a identificar el libro, a hacer algunas actividades, aprender a colorear y tercero ya sabe colorear. Entonces, respecto a su edad y a su etapa, es como se van a trabajar estos talleres en cada grado. Y vamos a estar cuidados y observados por maestras, psicología y también Tali va a estar presente. Y por mi parte, en brindar información, papás, es todo. Yo estoy completamente abierta a que puedan escribirme en algún momento un correo, a alguna duda, alguna sugerencia, que tengan la confianza de acercarse a mí y preguntarme. Crear un diálogo en base a lo que ustedes necesitan también, de brindar información, cómo manejar alguna situación en específico. Y justamente el objetivo es prevenir el abuso sexual. Aquí tengo en el chat, creo que son dos preguntas. Dice, Buenas noches. buenas noches. Perdón, nada más, yo sí tengo una pequeña dudita. Bueno, no duda. Dime, buenas noches. Bueno, viendo la diapositiva que pusiste en donde, nada más déjame te digo porque lo anoté, en donde dice que pueden ser de los mismos integrantes de esa misma edad. Bueno, en mi caso personal, yo siento que es una línea muy delgada el decirles, está bien, no importa si son de tu misma edad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, uno como papá no sabes si el compañerito, la compañerita, ya pudo haber estado expuesto a eso y el hecho de manejarlo como juego, pues en sí, los juegos son padres, se divierten. Entonces, para mí en este caso, el manejárselos así como un juego, no lo creo tan bien en el sentido de que se pierde, es una línea muy delgada entre lo permisible y lo que no. Entonces, digo, yo, por ejemplo, en mi caso, a mis hijos, pues obviamente sí les digo eso, nadie. O sea, ni tu compañerito, ni tu compañerita, ningún maestro, o sea, es nadie, ni de la familia, ni mucho menos tienen por qué, ni verte, ni tocarte, ni nada. Entonces, el hecho de tal vez manejarlo así como si fuera, es que es un juego o algo por el estilo, y solamente de tu misma edad. Bueno, para mí, en lo personal, sí siento así como que es una línea muy delgadita entre que se pierda ese, pues, ¿cómo te puedo decir?
de que se brinque a lo que está bien o lo que deja de estar bien, pues. Porque también al final de cuentas, o sea, sí, claro que conozcan su cuerpo, eso creo que es primordial, pero al final de cuentas no es algo que, bueno, que siento que tenga que ser la base de su expresión hacia su entorno, del que se desenvuelvan, ni mucho menos. Entonces, digo, en ese punto sí, tal vez difiere un poquito, porque tal vez el manejárselos como juego, como el que si es de tu misma edad no importa, híjole, sí lo veo muy complicado, sobre todo porque ni ustedes como maestros, ni nosotros como papás detrás sabemos a veces en qué manos están otros pequeñitos, por las circunstancias que sean, o tal vez les ha tocado vivir o ver incluso. Como tú dices, cada familia tiene pues, su rol de actividades, su formación de valores y todo. Entonces, en ese sentido, a mí sí, pues sí me deja esa duda si lo manejan de esa manera. Porque, ¿qué va a pasar? Va a decir, no, pues entonces, pues es que como es mi amigo, es mi compañero, es mi amigo, es de mi misma edad, no pasa nada. O sea, nos vamos al baño juntos, etcétera. Entonces, esos detalles sí siento que está así como que un poquito de cuidado, sobre todo pues para evitar alguna circunstancia que pudiera llegar a surgir después. Pero digo, a final de cuentas, te digo, yo tomas a mis hijos, pues obviamente sí platico de eso con ellos, que nadie, o sea, absolutamente nadie tiene ni que decirle, ay, a ver, déjame verte a ti. O sea, no tienen por qué, ni como juego, ni como diversión, ni como chiste, o sea, realmente no tienen necesidad. Cada quien es su cuerpo, y independientemente ahora sí que, que pues tal vez de valores o de forma que traten en sus casas, pues ellos tienen que tener en claro que es, pues ahora sí que es su cuerpo, y nadie tiene por qué estar ni como juego, ni como exploración, o sea, ajena, digámoslo así. Digo, ese es mi punto personal, no, así que no sé, así me quedó esa pequeña duda y sí quise comentártela, Mari Carmen, porque sí me brincó eso, pues, sí lo dijiste, cada quien tiene que hacerse cargo de su cuerpo y respetarlo y cuidarlo, nadie te debe tocar, pero al momento de cambiárselos y decírselo como un juego, como que solamente se permite si es de tu edad, entonces ahí creo que se corta la línea, o sea, es una línea muy delgada entre lo que pueden ellos permitir de momento porque son amigos o lo que sea, a lo que ya realmente deja de ser algo sano. Sí. ¿No te interrumpí? No, ¿verdad? Ok. No, te agradezco muchísimo, Laura, tu comentario, tu duda. Me va a ayudar a hacer énfasis en algo que creo que es muy importante. Tienes toda la razón. Un juego sexual no tiene que ser permitido o que sea permitido. O decirles a tu hijo, sí, ve a jugar el juego sexual con tu amiguito, ¿no? Porque tienes confianza y vas a conocer. No. Los puntos que yo les mencioné que maneja Álvarez Gallú son indicadores que a ti como mamá te van a ayudar a descifrar cuando es algo sano, parte de su desarrollo, y cuando no lo es. Entonces, con esos puntos tú te vas a ayudar a decir, ok, es sano, es parte de su desarrollo. ¿Ahora qué hago? Y esto va muy acorde con una pregunta que me pone una mamá aquí, que me voy a permitir leerla para relacionarla, porque va muy de la mano. Dice esta pregunta: en el caso donde sea entre niños de la misma edad, estos juegos sexuales, además de mantener la calma, ¿qué nos corresponde hacer como adultos para guiarlos correctamente? Que es justamente eso, ¿no? Que tú mencionas. No, es que yo le digo que con los niños no. Nadie lo puede tocar, nadie lo puede ver. Y eso, Laura, es la educación sexual integral. ¿Sí? Pero los juegos sexuales existen. Y sí se dan. Y no son malos. Pero estos puntos nos van a ayudar a nosotros a descifrar y decidir cómo vamos a actuar, porque pues si es sano, porque pues no es sano. Pero sí, tiene razón en esta pregunta, ¿no? Sí, tenemos calma. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a tomar ese tema? Y entonces nosotros les estamos explicando, justamente como tú lo mencionas.
es tu cuerpo, por eso es importante que lo conozcan. Es tu cuerpo, nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar, solamente tú. Tú eres el único dueño y responsable de él, porque esa parte te pertenece. Y entonces educamos con una información clara, corta y con la verdad. Y estamos educando, ¿sí? No es que tenga que ser algo permitido y decir, ok, pues ya está bien, bueno, no pasa nada. No. Estos puntos de Álvarez Gallú te van a ayudar a ti a tener como esa lamparita y entonces respirar con calma y decir, es algo sano porque está en su etapa, pero entonces yo mamá, yo papá, yo abuelito, yo abuelita, entonces entro con la educación sexual integral. ¿Sí? Justamente estos juegos sí se pueden dar aquí en la escuela, como tú mencionabas en el ejemplo, y como yo lo mencioné, por ejemplo, en lo del baño, sí se pueden dar aquí en la escuela. Y porque son muchos niños con diferentes valores o con los mismos valores, con mismos estilos de crianza, pero aquí juegan y aquí también se lleva ese rol. Por eso es importante hacer un trabajo en equipo entre papás y escuela, porque ahora nos estamos formando también desde casa. Y entonces ambos contextos están teniendo la información para encontrar una solución. Pero Mari Carmen, si me permites intervenir un momento. Sí. Bueno, yo creo que va a haber inquietudes parecidas. En un momento le doy la palabra a los papás de Aurora. El objetivo principal, papás, de este momento de encuentro es dar una explicación general del significado de expertos, ¿no? De los que ya hayan estudiado sobre este tema. Mari Carmen es sexóloga, se tiene esta especialidad, es importante mencionarlo, para que nosotros comprendamos muchas veces qué es lo que pasa con nuestros pequeños, ¿no? Si tenemos una situación entre primitos, si un día uno de nuestros pequeños nos dice, ay, ¿qué crees, mami? Estábamos jugando y nos vimos el pene, o ¿qué crees? Son cosas muy naturales que sí pueden pasar, pero no se me asusten. O sea, por supuesto que no es algo que en la escuela vayamos a permitir o fomentar, ¿no? En lo más mínimo. O sea, no significa que les vayamos a decir, es un juego, mi amor, y lo puedes hacer. Claro que no, ¿no? Por supuesto que no. O sea, la idea de esta explicación es que comprendamos el significado y que a lo mejor no nos asustemos de ver esto. Es una explicación precisamente para adultos. Y la educación sexual de este taller que estamos preparando todos en equipo, ¿no? Obviamente con la guía y dirección de nuestra experta en esto, que es Mari Carmen, es precisamente el objetivo de la protección y el cuidado infantil, ¿no? Y el primer valor para que eso se pueda llevar a cabo, precisamente como lo dice Mari Carmen, ay, no sé si por ahí me pueden, gracias, apagar el micrófono, es educar a los niños para esta protección, porque no va a haber nada más, como más fuerte y más importante que el niño sepa decir no, ¿no? Desde una pequeña edad, incluso con su compañero. Pero si sucede, tenemos que comprender que es algo natural de su etapa y nosotros lo tenemos que guiar. El cómo lo vamos a guiar y a lo mejor el banco de herramientas de cómo manejar este lenguaje con ellos, pues lo podemos llevar a cabo en una siguiente sesión con Mari Carmen, ¿no? ¿Qué decirle a mi hijo cuando llega y me dice, mamá, tú no tienes pene, ¿no? A mí ya me pasó con el mío. Y mira, porque ella es diferente y resulta toda una fiesta y una sorpresa de descubrimiento para ellos. Entonces, ¿cómo manejar este tema? ¿Cómo hacerle si nos lo encontramos con otro pequeño? Pues serán una serie de herramientas que estoy segura que Mari Carmen puede preparar para nosotros, pero no se mortifiquen en el sentido de que vayamos a promover algo así. O sea, la idea de este taller es tener la información y que ustedes también sepan que cuentan con un equipo de maestros que nos estamos preparando cada vez más en este tipo de temas para saber cómo guiar a los pequeños, ¿no? Y ahora tenemos una experta, entonces es un logro extra del colegio. Totalmente va a haber la apertura, tal vez ahorita se puedan contestar algunas preguntas, tal vez no todas, porque tampoco es tan temprano y sé que ya tenemos que irnos a los deberes de antes de mañana, pero por supuesto que podemos tener una segunda sesión para dudas, preguntas, y Mari Carmen tiene toda la disponibilidad también de entrevistas personales, ¿no?
de casos específicos de me pasó esto, ¿qué hago? Ahí tenemos un equipo que nos acompaña. Muchas gracias. Aquí seguimos. Si quieren, primero le damos la palabra a Aurora y después, bueno, están así los nombres, a los papás de Aurora y después de Edric. Gracias. Adelante. Una cosita más para mencionar. Recuerden que dentro del interés de tener esta educación sexual integral en el ámbito educativo es la prevención, como les mencionaba. Siempre va a ser la prevención con valores, con amor, para el cuidado de los pequeñitos que tenemos aquí a nuestro alrededor. Siempre, siempre, siempre. Y Aurora, ¿habíamos mencionado? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Marcos, el papá de Aurora. Justamente a colación de lo que menciona, con referencia a la prevención precisamente sobre evitar que estas circunstancias, estas situaciones se presenten, ¿con qué frecuencia se va a estar impartiendo este taller? Es decir, por semana, por mes, ¿cuál va a ser la frecuencia con la que se le va a impartir esto? Y no solo a los niños, sino también a los padres, porque si bien a los niños se les puede estar dando información cada semana, por ejemplo, en una frecuencia, en el taller, a los padres, ¿cómo se nos va a retroalimentar con respecto a cuál fueron los temas que se dieron en ese mismo día o en este taller de este momento? Para nosotros estar también actualizados, como dicen, en conjunto con respecto al equipo, ¿no? De lo que se trabajó en la escuela con lo que nosotros debemos trabajar en casa. Y que a colación de la situación anterior, sí, a lo mejor fue tal vez crea un poco de confusión la situación de que los chicos pueden verlo como un juego cuando no lo es precisamente, y sí coincidiendo pues con la opinión de los, supongo que de todos los papás que estamos aquí vinculados, es que sí, no, sin importar si es un tema o no de exploración, el prevenir no la exploración, sino que las circunstancias se dé de esa manera, no creo que sea tampoco lo sano. Entonces, justamente querría yo saber en qué momento podemos nosotros anticipar a que estas etapas se pueden presentar, porque si bien mi hija ya está en tercero de preescolar y ya tiene muy avanzado pues este tema, más que nada porque incluso pues mi esposa tiene muy buena relación con ella precisamente por el género, tiene esa cercanía para poder explicárselo como mujer, el hecho de que nadie puede estar, digamos que, irrumpiendo su cuerpo de ninguna forma, ni para exploración, ni para curiosear, ni siquiera tampoco para preguntar. Entonces mi hija tampoco está en este aspecto con nosotros en la casa, pero como bien mencionan, ¿cómo saber si nosotros estamos haciendo de la mejor manera la orientación con nuestra hija para que también en la escuela lo esté proyectando, pues, o en su caso, que lo está proyectando de diferente forma en la escuela con una manera diferente de curiosidad o de exploración? ¿Cómo nosotros tratar este tema? Es justamente a lo que yo iba. Ok. Entiendo perfectamente que sea mamá quien toca el tema con las hijas, pero sin duda alguna usted como papá también lo puede tocar. También puede expresarle a su hija por la etapa estos límites, lo que sí está permitido y lo que no está permitido, lo que está bien para ella. Y nosotros le vamos a enseñar de manera asertiva a poner límites. Como lo mencionábamos, nadie te puede tocar, nadie te puede observar, pero sí aclararles, por ejemplo, cuando van al médico, a lo mejor, necesitan revisarte tu estómago. ¿Sí? No, sí, o sea, en ese aspecto, digamos que esa es una cuestión un poquito genérica y sabemos que ahí no hay esta duda, porque, por ejemplo, si yo voy con mi esposa o yo llevo incluso a mi hija pues al médico y estoy presente en esos momentos de revisión o cualquier cosa, y si hace ese refuerzo sobre esa frase, prácticamente se vuelve indeleble el hecho de nadie puede irrumpir tu cuerpo, nadie puede estarte viendo, nadie te puede revisar, no permitas que nadie haga esto, etcétera, ¿no? Pero, y como papá lo hago, sin delegar esta función solamente en mi esposa, ni tampoco hacerlo exclusivo de ella. A lo que yo me refiero es que, por ejemplo, crea más empatía en el caso de que mi hija pues tenga un poco más de confianza por el hecho de género, más allá de que yo le cree un estereotipo o una idea solamente
del porque yo soy hombre no puedo tratar esos temas con ella. No, no es esta la situación, sino más bien cómo yo debo involucrarme en ese aspecto para poder también orientarla, para evitar que estas circunstancias, estas situaciones de las que estábamos hablando justamente, de que haya otra personita o integrante hasta de la familia, conocidos o de otras zonas o áreas que puedan llegar a querer pues efectuar ese tipo de juegos o de exploraciones que no son de manera adecuada para acorde por sus edades o por la experiencia que cada una de las familias tenga o educación. Entonces esas cosas se pueden presentar. ¿Cómo yo puedo ir dándole seguimiento a esa orientación? Y mi duda era sobre el taller, cuál es la frecuencia en la que se va a estar impartiendo y cómo saber qué temas se impartieron en específico para reforzar esa idea. A ver, Mari Carmen, si quieres, contesto algo antes. Sí, adelante. Claro que sí, Marco. O sea, de hecho, precisamente por eso hicimos este taller con tiempo previo a la iniciación del trabajo con los niños, porque no queríamos empezar ningún tema de estos, que no va a ser ningún tema de tono sexual, ¿no? De ningún, o sea, de lo sexual que nosotros como adultos podemos conocer o comprender. Va a estar completamente abierto, Marcos, ¿eh? O sea, esto va a ser completamente transparente. Incluso podríamos ver si en algún momento puede haber conexión de ustedes ante lo que se trabaja con los niños y podemos darles tal cual la planificación y las actividades que se realizarán con lujo de detalle y hacer alguna conexión también para un trabajo en casa en donde ustedes puedan leer de manera muy transparente qué fue lo que los niños aprendieron. Por supuesto que va a tener tiempo y forma y todo esto se está preparando. O sea, de alguna forma, Mari Carmen ya lo mostró a grandes rasgos en una de las diapositivas, pero se les puede dar con toda confianza exactamente lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, se pueden describir las actividades y de eso se trata, de que ustedes estén completamente informados y por eso se está haciendo esto de manera previa. Sí, de hecho en esa diapositiva donde se explica esta parte del taller, ahí mismo decía en la parte de abajo, a los papás se les va a estar enviando la información que se va a trabajar antes de impartir el tema con los chiquitos. Ustedes van a estar enterados. No vamos a hacer nada solamente aquí internamente porque los necesitamos a ustedes. Si no, de nada nos va a servir brindarles una educación aquí si en casa no se va a seguir reforzando. Entonces, como trabajo en equipo y con el objetivo de esta plática, es justamente ese, que estemos todos en sintonía, que estemos enterados y ustedes van a estar informados con el tema, la información que se va a trabajar en los talleres con sus hijos y con sus hijas. Pero ¿cómo podemos seguir abordando estos temas? Como lo menciona el señor Marco, me parece que lo mencionaron como Marco, por la etapa es seguir reforzando y como yo les mencionaba, como disco rayado, reforzando y reforzando es tu cuerpo, solo tú eres dueño de ti, por eso irán conociendo cuáles partes son visibles, cuáles no, cuáles caricias son buenas, están bien para ellos, para ellas, cuáles no, y estar diciendo, tú puedes decir que no cuando no quieres algo. Y por eso les ponía el ejemplo de un beso. Es que le tienes que dar un beso a tu tía porque ya venimos a visitarla, pero no quiero dar un beso. O sea, es estar empoderando y validar sus emociones. Y en la etapa es estar haciéndolo continuamente. Le damos la palabra a Edric, que desde hace tiempo, a ratito también levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Soy papá de Edric Arrañaga. Tengo una pregunta, bueno, referente a lo que estamos viendo ahorita sobre la educación sexual y esta etapa de exploración. Por ejemplo, Edric de repente sí hace algunas preguntas. Yo soy enfermero especialista intensivista. De repente estoy haciendo alguna tarea o algo y pues empieza a ver el cuerpo humano y sí me empieza a preguntar, ¿no? Entonces, en cuanto a esta etapa fálica, que es la que llama así Sigmund Freud, pues por ejemplo, yo sí le digo las cosas tal cual son, así el nombre, por ejemplo, pene, senos, para que no haya una confusión después. Obviamente no lo hago explícitamente, sino lo básico para que lo vaya comprendiendo y sí fomentar el respeto,
que las niñas no se tocan, que es su cuerpo, lo debe de cuidar, debe ser respetuoso. Creo yo hacerlo bien de esta manera, pero sí quisiera saber si me pudieras dar algún ejemplo de cómo estaríamos trabajando en coordinación, igual desde la escuela en casa. No sé, ustedes cómo lo fomentarían en cuanto a juego, como dices, ¿cómo lo harían ustedes? Ok, es que el juego es muy natural. En el juego se dan, incluso en el fútbol, que de repente ya se avientan, entonces es como de, buscar esos límites en el juego. En actividades de juego, estas acciones van surgiendo. Y me parece muy adecuada la manera en que tú lo llevas, ¿no? Que le explicas, ok, esto es pena, esto es muy tuyo, hay que cuidarlo, y sobre todo que le enseñas del género opuesto, ¿no? En este caso de, hay que cuidar a las niñas, hay que respetarlas, porque justamente es eso que les mencionaba en la plática, es cuidarme a mí, pero también cuidar mis vínculos afectivos. Ajá. Pues por la etapa, no te cambiaría nada, ¿eh? Por la etapa, por Ok. ahora. Pero con toda la confianza puedes escribirme cualquier duda y así, y lo podemos ir resolviendo. Pero realmente es que en los talleres se va dando por medio del juego, por medio de actividades, que es información que ustedes van a estar teniendo previo a la intervención del tema. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, ya nada más está una pregunta aquí en el chat y ya sería la última. Esta pregunta que está aquí, sí, ¿verdad? Ya no hay manitas levantadas. Es, cuando empiezan con la autoexploración por curiosidad o su placer en su edad, la solución no es decirles no lo hagas, pero entonces, ¿qué palabras o qué camino utilizar? Y también para evitar que no dejen que alguien más lo haga. Bueno, en este último punto de evitar que alguien más lo haga, volvemos a lo mismo, de estarles enseñando a poner límites de manera asertiva de esto no. Solamente yo lo puedo tocar, tú no lo puedes tocar, tú no lo puedes ver, y es en la enseñanza de poner límites sobre su propio cuerpo. Por lo general, sí es como de, no lo hagas, ¿qué hacemos? ¿No? Siempre nos alarmamos cuando estamos viendo esta actividad en los pequeñitos. Algo que pueden hacer por la edad, y es muy sencillo, distraerlos. Si ya nos dimos cuenta que están en esta autoexploración, podemos decir, Pedrito, ven, ayúdame a levantar la basura. Y entonces, ¡pum!, ya cambiamos el chip cognitivo, su pensamiento cambia y se les olvida. Y ellos pueden continuar con su vida. Pues podemos distraerlos. Esa es una opción. La otra opción es explicarles. Esto que estás haciendo se llama autoexploración. Se siente bien. Es algo agradable para ti. Pero si lo vas a hacer, hay que hacerlo en un lugar íntimo. No frente a los demás, es algo muy tuyo, y entonces les explicamos. Porque es aprender las normas sociales. Y no sé si... Había otra pregunta en el chat, Mari Carmen, no sé si la viste, te la leo. En el caso donde sea entre niños de la misma edad estos juegos sexuales, además de mantener sí, la calma, sí la leí, ¿cómo la guiarlos uní junto con la correctamente? explicación a la primer duda verbal que hubo. Justamente lo uní porque iba relacionada a lo mismo, al tema de los juegos sexuales. O sea, al final es como guiarlos sobre el respeto, ¿no? Igual como si un niño no vas a permitir que te esté jalando el brazo, que te esté golpeando el brazo, igual tampoco vas a permitir que te esté tocando una parte íntima, ¿no? Que esa parte íntima es especial, es muy importante. Por eso le ponemos unos calzones antes del pantalón o la falda, porque es más delicada, hay que cuidarla y nadie la toca, ¿no? Y no se permite. O sea, más o menos en ese caminito del diálogo. Sí, sí, sí. Justamente va en eso. Hay que recordar, papás, que no es lo mismo la sexualidad del adulto que la sexualidad del niño. ¿Sí? Nosotros lo vemos desde la perspectiva de adultos. Por eso es importante conocer la sexualidad de la infancia. ¿Cómo es? Para saber cómo podemos actuar. Cómo podemos actuar y cómo podemos enfrentar cualquier tipo de tema que no sabemos qué hacer, por ejemplo. Pero como equipo, entre maestros, docentes y ustedes, lo vamos a ir trabajando. Siempre con información, como decía
Tali, siempre van a estar informados ustedes, o sea, no se les va a ocultar nada y no tiene por qué ocultárseles. Es una educación que tanto ustedes como nosotros tenemos como objetivo. Siempre en bienestar del pequeñito y pequeñita. Siempre, siempre. Y bueno, aquí hay una pregunta. Dice, ¿algún libro que recomiende sobre el tema? Lo pueden encontrar en Gombi. Se llama Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente. Este es un libro buenísimo que explica de manera clara el tema. Cualquier punto, cualquier duda. Este es un libro buenísimo. Es de Fernando Álvarez Vázquez y María Elena Balsa Sábado. No sé si se alcanza a ver, creo que no, ¿verdad? Pero este es un tema buenísimo y lo encuentran en Gombi. Sí está, lo pueden buscar y de verdad, es una oportunidad para aprender sobre este tema. Una oportunidad muy grande y pues hay que aprovecharla. Y pues Tali, yo ya no veo ninguna pregunta ni ninguna manita levantada. Yo creo que ya sería todo y como dice Tali, pues ya es un poco tardecito y todavía hay actividades que continuar y nos falta mañana y bueno, yo de mi parte agradezco mucho que hayan tenido la apertura, la confianza de estar presentes en este tema, de tener la actitud de escucha, de tener la actitud de comprensión de este tema, la disponibilidad y sobre todo que se animen a preguntar. Me encanta que pregunten, que tengan esa confianza. Entonces, saben que pueden escribirme en cualquier momento, cualquier otra duda, una cita específica por algún tema, saben que siempre está mi correo ahí para recibir sus mensajes. Yo les agradezco muchísimo el tiempo de haber estado aquí presentes, de haber escuchado cada palabra que yo les mencioné y seguimos al pie del cañón, seguimos en contacto, trabajando en equipo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. No sé si puedas escribir tu correo en el chat, por si alguien no lo tiene como tan a la mano, a lo mejor no lo ubican. Y bueno, papás, sientan toda la confianza de que esto tampoco termina aquí. No vamos a empezar nada sin darles la información completa, ¿no? Entonces, si vamos a tener el día 1 el taller, créanme que ya con esta participación les vamos a dar la información muy transparente. Sientan la confianza de que lo vamos a hacer con todo el amor en pro de la protección y autocuidado de nuestros pequeños, que ahorita vemos tantas historias en los adolescentes con la información que tienen a la mano y sentimos la responsabilidad de prepararlos para la vida desde pequeñitos, ¿verdad? Entonces, créanme que les vamos a informar y les vamos a dar, hagan de cuenta, estoy pensando ahorita que a lo mejor un folleto de qué se va a trabajar la primera sesión y que ustedes lo tengan muy claro antes de iniciar, ¿verdad? Sientan la confianza de cualquier duda, inquietud, angustia, ahí está mi correo, ahí está el de Mari Carmen. Tenemos toda la apertura para dialogar, para platicar cualquier inquietud que a lo mejor ahorita no se animaron a mencionar. Estamos para eso. Somos un equipo que busca favorecer la educación integral de los pequeños con todo nuestro cariño. ¿Sale? Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Esta reunión va a quedar grabada. Se tarda un poquito en poder configurarse toda la grabación. No sé exactamente en qué momento la pueda subir mañana, pero si no es mañana pasado, estará ahí para tantos papás que hubieran querido estar y no pudieron, ¿verdad? Entonces, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias de nuevo y vamos a descansar. Nos vemos pronto, papás. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.